Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien, todo correcto? Y yo que me alegro. Sean bienvenidos a nuestro canal Aprendiendo a Programar en C. El tema de hoy será entrada y salida de archivos, programa C. Información. En este video daremos una pequeña aclaración que ayudará al desarrollo consiguiente en el tema. El lenguaje C y consecuentemente también C++ dispone de una librería de entrada y salida, Start Input Output librería. Permite ejecutar operaciones básicas E/S. Las declaraciones requeridas para la librería están contenidas en el archivo encabezado estudio.h, que debe incluirse directamente correspondiente. Tenemos un ejemplo. Hashtag include estudio.h. O también podemos ingresar las librerías include isostream, include stream, emad.h y conium.h. Tenemos los archivos o ficheros son la forma en la que se permite el acceso al disco. Todos los procesos tienen abiertos por defecto los archivos o entrada o salida de errores, de manera que en C o C++ se corresponden con los objetos sin, could y ser. De estos últimos, el primero pertenece a la clase ifstream, que a su vez desciende de instream, flujo de entrada. Los dos últimos pertenecen a la clase upstream, que desciende de la clase outstream, flujo de salida. Una jerarquía aproximada puede verse a continuación. Entrada y salida de archivos, IOStream como base, designando una librería, IOS. El IOStream como entrada podemos designar input o stream como salida. Si al IOStream como sin, impresión, IOStream de freeze stream. O también podemos ingresar a OffStream con share y Celon, que nos ayudan a imprimir cualquier valor. Archivos de texto. Los archivos de texto son los más sencillos de manejar, pues como ya se ha mencionado, para trabajar con ellos se emplean los operadores de inserción y extracción, que ya se conocen de la consola. Como podemos ver al lado derecho en esta imagen, tenemos un ejemplo. Leer un archivo de texto por fragmentos, utilizando un buffer y un thread en C. Todas las funciones como thread, freewrite, fopen, fobclose y print. A continuación tenemos las librerías include studio.h, include.h, donde exit failure y exit success. Define tamaño de buffer, cuántos bytes se van a leer en cada interacción. Iniciamos el programa inmate using char buffer, el tamaño de buffer, file, el archivo, char, el nombre del archivo, es igual a, entre comillas, archivo.text. Por último tenemos size, c, bytes leídos. Archivos de entrada. El típico recorrido de un archivo de texto desconocido, al igual que uno de un binario, se hace como una lectura adelantada, así que el directorio donde se ejecuta la aplicación hay un archivo llamado entrada.txt. Se puede volcar la pantalla de la siguiente forma utilizando la clase ifstream. Al lado izquierdo podemos ver en la imagen la estructura de un programa designado. Con inMate inicializamos un programa. String is designamos una variable tipo carácter S. El libstream f designa el archivo de salida.txt. El lib nos designa una condicional si f es abierto que obtenga todas las líneas de f y s sean de un carácter. While nos genera un bucle, por lo tanto f.eof es impreso
en C. Al finalizar en getLine se ha leído por F y S, nos designará una apertura de un error de un archivo. Archivos de salida. Un archivo de salida de texto se maneja por la clase OStream. Como ya hemos visto en la estructura de control, se trabaja con IOS, que nos ayuda a generar la entrada y salida. En esta vez nos toca con OffStream. Int Mind, inicializamos el programa. OffStream para el valor de salida. F, designando una variable impresa como salida.txt. Si la condicional cumple que F es abierta, va a ser impresa la variable hola y va a designar un casillero 5 como final. O si no, va a ser cerrado y va a tener un error de apertura del archivo. Archivos binarios. Los archivos binarios se tratan con la clase fstream. En este caso debemos especificar si se desea entrada y salida, o solamente la entrada o solamente la salida. Uno de los usos más típicos es utilizar el archivo como una pequeña base de datos, utilizando un registro con la función struct como referencia. Recordemos que los registros deben tener todos el mismo tamaño. Como podemos ver en la imagen, nos da que leemos los datos binarios desde un archivo. Como podemos visualizar, size_freq se lee como el número de bytes leídos, mientras que buffer se lee como una variable donde deja la información leída, mientras que size_num_bytes se lee como el tamaño del tipo de dato, mientras que cuenta es el número de elementos a leer. Por último tenemos file, que significa el flujo desde donde se va a leer datos. Además, los archivos binarios nos permiten el posicionamiento tanto del puntero de lectura, es decir, el lugar de donde se va a leer, como el de escritura, el lugar del archivo donde se va a escribir. Estos punteros solo entienden de una posición en bytes en el archivo y no de los registros. Siendo prácticos, para avanzar al registro n, será necesario emplear la fórmula n-1 sysof persona. Así, para el tercer registro, mostramos como se muestra en pantalla: f.sec 2 sysof persona, ius bec escritura, y lo mismo para lectura. Es posible saber en qué punto del archivo se encuentra uno de los punteros mediante los dos métodos, como es f.telq y f.chelp. Así, para abrir un archivo como de lectura y escritura, se debe utilizar la clase fstream y posicionarse mediante el acceso directo para leer y escribir cuando sea preciso. La variable persona p y f y stream f, una función que nos asigna los valores de entrada, incluyendo las constantes ios. Datos.bim. iosb genera archivos de tipo binario. iosin es el modo de entrada, iosout el modo de salida. Ir al tercer registro y leer el siguiente y leerlo. fsig nos asigna una posición declarada, 2 slides sin CO en la variable p. iosbig, creo que bueno, esta parte. Bueno chicos, en esta parte del video explicaré sobre la entrada de archivos.txt y sin más. Ya. Para empezar, nosotros debemos saber que debemos incluir dos bibliotecas, las que son necesarias: la include ISOstream, que ya la conocemos,
Ustream, y ahora la complementaremos con otra librería que es la de FUstream. FUstream lo que nos ayuda es que tengo mejor facilidad de ingresar archivos TXT, así evitando cualquier complicación. Comenzamos con using namespace. Ahora, para inicializar un programa o que queremos que ingrese el archivo tx.t, entonces necesitamos inicializar con int y comenzamos. Ahora, una vez que tenemos la inicialización del programa, asignamos funciones. Las funciones de declaramiento que serían el offstream. El offstream nos ayuda a generar como una condicional. Offstream, una condicional de entrada para un archivo, o podríamos también ser guardado. Entonces sería, designamos un nombre a nuestro archivo que va a ser creado. Entonces le ponemos prueba.txt, y decimos ahora que si esto damos una condición de offstream es creado, entonces va a ser abierto is open de una función que nos va a abrir el programa, nos va a abrir nuestro archivo .txt. Designamos un espacio vacío al que se va a ingresar el archivo. Ahora terminamos el bucle, terminamos el condicionante así para asignar qué es lo que queremos asignar dentro de ese texto, de ese archivo. Entonces, si quiero designar, ingresaremos como una impresión para f, ponemos hola, y eso será impreso directamente en nuestro documento. Ahora, si queremos ponerle más textos, números, también ingresamos números 5, 6, 7, listo, ingresado números. Damos como finalizado en la parte del ingreso. Enter. Bien. Podemos también poner más mensajes con el comando F. Y más adelante les enseñaremos cómo pueden ingresar también que obtenga la lectura de una cadena con todos los espacios. Y acá al generar, como esta vez se está generando, solo se generan lo que especificamos, pero no se generan los espacios. Entonces en esta parte ponemos un mensaje hola usuario, podemos ponerle suscríbete. Bien. Ahora, como ya tenemos designados los mensajes, tenemos como terminado a ending y cerramos el bucle. Cerramos la condicional, sí, pero si esto no sucede, o sea, no se guarda el archivo o no se es creado, designamos el sí, que sería si no zero, será cerrado del Ustream, será impreso un mensaje en donde nos dirá error de apertura del archivo. Si algo está hecho mal, nos comunicará lo que está. Ahora también imprimimos, tenemos como ending
Y eso sería todo. Damos un system pause o también get down o return 0. Eso ya lo vimos anteriormente, los videos anteriores. Ahora esta vez compilaremos. Esperamos que se compilen. Como vemos nos ha generado error, entonces vamos a verificar en esta parte. El error en if, en condicional if, es si, is, slide, nos saltó esto y lo designamos. Para ingresar números no podemos ingresarlo por comas, entonces podemos necesitar un dígito entero. Ahora imprimiremos al usuario, o sea, hola usuario, suscríbete. Si nuestro no cumple, entonces cerrará, entonces nos será error de apertura del archivo. Entonces compilamos. Ya, se compiló como éxito, entonces podemos darle como ejecutar y esto nos dice que debemos ser guardado, entonces lo guardaremos. Y aquí nos dice presione para hacer continuar, podemos presionar y el archivo txt fue creado. Para comprobar, ingresamos a archivos. Donde tengas guardados tus archivos de semanas, buscando nuestra carpeta en donde dice la creamos como entrada. Nuestro archivo lo creamos como entrada y lo buscaremos como entrada. Aquí entonces vamos a encontrar como entradas y aquí nos genera un archivo txt. Si lo abrimos nos va a encontrar con los mensajes transmitidos. Le pusimos inicial, hola, el numeral 57 y el tercero que nos dice hola usuario, suscríbete. Y eso sería en esta parte. Ahora, queremos otro proyecto. Ya. Ahora, en esta parte del video nos dice, vamos a crear un fichero mediante un objeto de la clase OpenStream y posteriormente lo nombraremos mediante el objeto de la clase IDStream. Ya hemos visto anteriormente la estructura y la entrada y salida de datos como está estructurado para OB y OBstream. Empezamos con un ejemplo donde nos pide crear un fichero que sea de objeto y OBstream, en donde podemos ingresar estos tres valores, estos tres objetos que serían. Para crear, iniciamos con include. Como ya lo vimos anteriormente, incluye IOStream. Ahora incluide, asignamos nuestra librería FStream. Como es de mayor facilidad para ser utilizado al momento de ser en ficheros o archivos de entrada y salida. Ya. Ahora, inicializamos nuestra función y comenzamos. Cuando inicializamos nuestra función, designamos una variable, designamos o declaramos una variable. Como ya habíamos visto anteriormente, podemos declarar variables y como de la cadena. Entonces un char llamado tipo cadena. El tipo de arreglo, como ya lo vimos en el primer video deslices en el primer video, y como podrán ver lo que es arreglos, segundo video cadenas, y en esta podemos ver cómo asignamos el char cadenas de 128 en el arreglo de 128 .txt. Ya.
declaramos nuestra variable de caracteres. Ahora creamos un fichero de salida. Para el fichero de salida nosotros diseñamos como string fc. Perdón, aquí es string fc. Then canalizaremos un nombre que sería, podemos ponerle nombres cualquiera. Nombre lo llamaremos como nombre.txt. Ahora, esta parte, lo que esto nos hace es crear un fichero de salida. Crear un fichero de salida. Siguiente, necesitamos que sea enviado una cadena. Enviamos una cadena a un fichero de salida. Para esta función utilizamos el fc. El fc declaramos el bloque de la salida, que va a ir contenido dentro de eso. Asignamos un mensaje. ¿Estás ahí? Listo. Designamos finalizar como endly. Guardamos lo que va a contener. Lo que nos dice, enviamos una cadena. Entonces esta cadena de caracteres es enviada al fichero de salida. Ahora queremos también cerrar el fichero y para luego poderlo abrir. Entonces, para cerrar el fichero, luego ser abierto, utilizamos lo que es fc close y listo. Eso es lo que nos cerrará el fichero y también luego será abierto lo que utilizamos. Bueno, en esa parte. Ahora queremos que ahí es donde ya fue creado el fichero y fue cerrado y se abrirá lo que utilicemos, ¿cierto? Ahora queremos que con ifstring queremos abre un fichero de entrada. Queremos abrir el fichero de entrada, o sea, queremos decir que ese fichero que lo fuimos guardados anteriormente ya en nuestro proyecto quiero que se vuelva a abrir y que sea impreso en pantalla, por ejemplo, en las opciones. Entonces declaramos como p el nombre del archivo que fue creado, nombre.txt. Ahora leeremos lo que queremos. Esto lo tenemos abrir el fichero, ¿verdad? Fichero de salida. Ahora queremos que lea queremos que lea todos los espacios de cadena y no como solo si leeremos mediante un getLine. Es lo que hiciéramos mediante un operador. Lo que podríamos hacer es evitar al operador ese operador, y que solo nos genera la cadena pero no nos genera con todos los espacios. Entonces escribimos como agregamos a getLine. Nos ayuda al momento de leer la cadena. Entonces diseñamos como lo que habíamos puesto como upstream, lo que se va a leer. Entonces .getLine para getLine nos generamos lo que va a contener dentro. Va a ser una cadena y el tamaño que nos va descrito como 128, ¿es verdad?
Asignamos un tamaño como normal. Ahora queremos que esta cadena ya sea impresa, ¿no? Entonces ponemos como cadena o espacio de línea escritas. Ya, imprimimos para que será impreso en la pantalla cadena y terminamos. Como ya sabemos que nuestra web va a ser guardada de esa forma y será enviada a nuestro archivo de salida. Vamos como compilar. Como ya hemos visto, podemos determinar y nos queda el ejercicio de esta manera. Como ya creamos nuestro archivo de salida y ingresamos nuestro archivo de entrada hacia la ejecución, entonces podemos compilar. Vamos a compilar el primer error. Ahora damos a ejecutar y nos aparece hola mundo. Lo que hicimos es crear un fichero y ese fichero de salida se encuentra en, regresamos a y se encuentra en CRD entradas. Y aquí está, es mi archivo txt mundo. Lo abrimos y nos sale hola mundo. Eso es todo, amigos. Sigan revisando nuestros videos. A continuación les voy a presentar un ejercicio de estructura con fichero binario. El siguiente ejercicio trata de insertar y cargar registros de personas o también de estudiantes, donde va a constar nombre, edad y ciudad. El programa que vamos a realizar a continuación es un programa muy útil, ya que vamos a llevar el registro de nuestros datos y también vamos a aprender a programar con ficheros binarios. Sin más preámbulos, comencemos. Como ya aprendimos, el primer paso es incluir nuestra librería estándar studio.h. Como segundo paso tenemos nuestra función main, que es infaltable para cualquier programa. Siguiente paso, vamos a empezar a estructurar nuestro programa. Vamos a hacer una estructura solamente de 3 campos, pero ustedes pueden hacerla de más campos. En esta ocasión vamos a hacerla de 3 campos. En nuestra estructura de datos va a constar nombre, edad y ciudad. Bajo de la estructura, como pueden ver, estamos usando el typed. Estamos usando el typed, que sirve para ponerle un sobrenombre o un sinónimo a la estructura. En este caso la estructura se llama datos, pero vamos a utilizar datos mayúscula para poderla invocar. En este caso vamos a empezar con la función insertar. Empezamos con el fichero. Ahora, ¿qué era un fichero? Recordemos que un fichero es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo y son identificados por un nombre. Como pueden observar, primero debemos validar si el archivo existe o no existe con la función if. En este caso, el archivo se va a llamar registro. Y como pueden observar ahí, existe, entre comillas, escribimos AB. Y la A significa archivos de escritura. Y el B es binario. Ahora empezamos ya con el ingreso del primer nombre con la función print. Y con la función get ingresamos el nombre. Ahora volvemos a repetir el mismo proceso con la función print para ingresar la edad. Y con la función scanf para ingresar la edad. Usamos el porcentaje y que es
tipo entero. Por consiguiente, con la función print para ingresar la ciudad y con la función gets para ingresar la ciudad. Ahora ustedes se preguntarán, el flush que utilizo es para vaciar el bucle para poder escribir, por lo que es recomendable usar el flush. Siguiendo, el fgrad sirve para escribir en el fichero. Como pueden ver, los parámetros son la dirección de la estructura, el tamaño de la estructura. Escribimos un mensaje donde dice escribe todo lo que tenemos en la estructura del fichero para que no se olviden para qué sirve la función fwrite. Y a continuación cerramos el archivo con fclose, fichero. Y eso quiere decir que se cierra el fichero. De esta manera ya hemos concluido con la función insertar. A continuación vamos a empezar con la función cargar, es decir, mostrar, porque es una función donde vamos a mostrar todos los registros insertados. Y ustedes se darán cuenta que es exactamente lo que hicimos con la función insertar. Solamente cambia en la función else. Como ya no es ingreso, solo vamos a mostrar y vamos a tener que utilizar un bucle write para recorrer el archivo. En este caso utilizamos RB, que significa R, leer solo para lectura, y B significa que vamos a leer un archivo binario. Entonces empezamos. Mucha atención con la siguiente parte. El fret significa, es una función que nos permite leer registros de un archivo y los parámetros son exactamente lo mismo. La dirección de la estructura, el tamaño de la estructura, un archivo del fichero. El null significa que voy a extraer una línea escrita en el fichero. En este caso vamos a recorrer con la función while. Como pueden ver, sysof es una función en C que nos permite preguntar si el archivo llegó al final o no. Con sysof podremos saber si llegó o no llegó al final del fichero. Por eso pusimos que mientras no llegue al final del fichero, que siga recorriendo el fichero. Y ahora escribimos los campos que vamos a visualizar y los tipos de datos que tienen los campos. En este caso, nombre, porcentaje S, que es cadena de caracteres, edad, porcentaje I, que es entero, y ciudad, porcentaje S, que es cadena de caracteres. A continuación cerramos el fichero con la función fclose. Con eso hemos concluido el programa. Ahora el siguiente paso va a ser compilar el programa. Nos aparecerá la pantalla donde podemos ingresar el nombre, edad y ciudad de una persona. Se creó el fichero y vamos a empezar a registrarnos. Tenemos tres opciones. 1. Insertar registro. 2. Mostrar registro. 3. Salir. Para registrarnos vamos a presionar la tecla 1. Ingresamos nombre, Daniela Vasco. Ingresamos edad, 21 años. Ingresamos ciudad, Quito. Ahora ingresamos datos del segundo y tercer campo. Una vez ingresados los datos de los tres campos, vamos a dar en la opción número 2 para que se nos despliegue los tres campos de los datos que hemos ingresado. Como podemos observar, el programa se ha ejecutado de una manera correcta. Y eso ha sido
el video de este día, amigos. Espero que les haya gustado. No se olviden de visitar nuestro blog. Le dejaremos el link en la cajita de descripción. Si tienes alguna duda, no te olvides de comentarnos. Hasta la próxima.